tienda y recompensas. El segundo eje sobre el cual estamos trabajando es ampliar la cobertura y elevar la capacidad de respuesta. Esto quiere decir tener más policías, más peritos y más agentes del Ministerio Público. Necesitamos, cuando menos, duplicar su número. Hay una condición que no puede romperse por ningún motivo. La Procuración de Justicia solo debe tener elementos de probada honestidad, capacidad y vocación de servicio. Es más importante tener buenos policías que muchos policías. En varios estados de la República hay un gran rezago de averiguaciones previas. Para acabar con ello, sus procuradurías asignarán agentes del Ministerio Público enfocados exclusivamente a este propósito. El tercer eje sobre el cual estamos trabajando es en sistemas de comunicación, información e inteligencia. Al finalizar el gobierno del presidente Zedillo, las 32 entidades del país tendrán cubierto el 100% de su territorio, con una tecnología de avanzada, de punta, la mejor que exista en el mundo, encriptada, de alta seguridad, que servirá para enlazar a los cuerpos de policía y a las instituciones de asistencia y protección civil por 4 canales diferentes: sistemas de repetición, de microondas, sistemas satelitales y enlaces de fibra óptica. Lo importante del sistema de comunicación es que se constituirá en la base para enlazar a todos los cuerpos de seguridad y dar atención inmediata a las demandas de seguridad de la ciudadanía. El sistema permitirá que opere en todo el país el número 066 para que a partir de la llamada de un ciudadano se canalicen los auxilios de las policías preventiva y judicial, del Ministerio Público o de cualquier institución de protección o asistencia para atender sus necesidades de seguridad. El sistema está diseñado para complementarse con una distribución estratégica de policías y patrullas ubicadas a distancias adecuadas para atender a la ciudadanía, y está diseñado también para que sea la base de auditorías de comportamiento a todas las policías y cuerpos de seguridad. En este año se están trabajando en las 32 entidades del país, concentrando el esfuerzo en 14 de ellas que tienen los mayores índices de criminalidad. El sistema de información, parte de él en proceso de instalación, va a permitir tener los datos sobre armamento, patrullas, policías y delitos. También tendrá capacidad para almacenar 50 millones de huellas dactilares, de tal manera que cualquier huella registrada de un presunto delincuente pueda ser fácilmente identificada. Tendrá también rasgos faciales y antropomórficos de 5 millones de personas. Las inversiones ya están en ejecución. Se trabajará adicionalmente en el registro de las órdenes de aprehensión que existen en todos los estados, con el propósito de que, cuando las procuradurías estatales deseen obtener información sobre las órdenes de aprehensión que están vigentes en toda la República sobre cualquier presunto delincuente, la obtenga de inmediato. Quiero reconocer la decisión de los señores gobernadores y el jefe del gobierno del Distrito Federal para construir entre todos este banco de información. Las procuradurías estatales tendrán acceso a dicho sistema cuando hayan aceptado aportar al sistema de información su propia base de datos. Toda esta información va a permitir avanzar en una materia que es sustancial: estrategias e inteligencia contra el crimen. Pasaremos gradual, pero consistentemente, de un círculo vicioso a un círculo virtuoso. El cuarto eje de trabajo será complementar el equipamiento y la infraestructura que se requiere en materia de seguridad pública. El año pasado se avanzó sustancialmente en el equipamiento de corporaciones policíacas, pero se requiere consolidar las inversiones ya realizadas. No se descuidará esta tarea. Hay un déficit de cerca de 21,000 lugares en las cárceles, que crecerá con la operación de este programa
si no construimos y ampliamos los reclusorios. Por ello, es necesario realizar un esfuerzo especial para terminar las cárceles ya iniciadas, muchas de las cuales tienen avances cercanos al 90%. Asimismo, se ampliarán y dignificarán varios reclusorios. La estrategia consiste en crecer rápidamente, construyendo instalaciones con la suficiente seguridad que den oportunidad de rehabilitación a los internos, pero con menores costos de inversión y de operación que en el caso de los eferesos actuales. El quinto eje de la estrategia es fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y entre las diferentes instituciones federales. Este eje permitirá obtener más resultados con la misma cantidad de recursos utilizados. El sexto eje del programa es el mejoramiento del marco legal. El presidente de la República envió para consideración del Honorable Congreso de la Unión 5 iniciativas de leyes en materia de justicia desde el año pasado. No hay duda alguna de que deben revisarse a fondo las penalidades establecidas para diversos delitos. Hay aún mucho trabajo por hacer en esta materia. El diálogo con los gobernadores contribuirá a ejecutarlo y las conferencias de procuradores de la República y del Distrito Federal definirán proyectos de cambios legislativos para consideración de sus respectivos congresos. El séptimo eje de la estrategia se refiere a los servicios privados de seguridad. En los últimos años han proliferado su creación y operación. Es urgente garantizar que estos cuerpos observen estrictamente las normas que rigen su funcionamiento. Para ello, se revisarán y actualizarán los registros, su personal y equipamiento, así como las autorizaciones de su operación. Se supervisará rigurosamente el cumplimiento de sus obligaciones legales. El octavo y último eje de la estrategia es la participación de la comunidad. La complejidad del fenómeno de seguridad pública demanda sumar la mayor cantidad de apoyos, por lo que se promoverá permanentemente la colaboración en esta área de los ciudadanos a través de los comités de consulta y participación de la comunidad. Será decisiva la participación de organizaciones de ciudadanos, de colonos, de vecinos, de sindicatos, de asociaciones empresariales, de asociaciones culturales, de centros de enseñanza, de las iglesias y de la población en general. Recordemos que la proliferación del crimen y la delincuencia tiene su origen más profundo en una severa crisis de valores. El fomento de valores como la honestidad, la solidaridad, el respeto a las leyes, el respeto a las demás personas, la tolerancia de las ideas y creencias, la responsabilidad social, el aprecio y valor al trabajo, entre otros, servirán para recuperar los niveles de seguridad que requiere nuestra convivencia. Trabajaremos para impulsar la participación de la sociedad en esta cruzada nacional con la convicción de que los valores éticos contribuirán a construir una sociedad con mayor respeto a las leyes y por ello más segura. Ciudadano presidente, ciudadanos gobernadores. Hoy renovamos con vigor el compromiso de luchar por el país contra el crimen y la delincuencia. La seguridad pública es responsabilidad ineludible del Estado. En ella están los cimientos sobre los cuales se finca el desarrollo económico, el bienestar social y familiar, la democracia y el ejercicio de las libertades. La cruzada nacional contra el crimen y la delincuencia está basada en el programa más ambicioso que se ha realizado en toda la historia del país para combatir la inseguridad. La situación lo amerita, los mexicanos lo demandan, el presente y el futuro de nuestro país así lo requiere. Unamos las voluntades de los mexicanos que deseamos una nación segura, más libre, más justa, más democrática y en desarrollo. Somos la inmensa mayoría. No podemos
ni vamos a ser derrotados. Reconocer con justicia para las autoridades y cuerpos de seguridad encargados de velar por nuestra gente. Manos asesinas, cobardes, acabando a la responsabilidad de lo que menos más quisiera evitar es el enérgico continuo. No es que sirva como disuasivo a los... Fueron consignadas 240, 20, 22 y 123. Junto con la Secretaría de Educación Pública también tendrá capacidad para almacenar 50 millones de huellas dactilares, de tal manera que cualquier huella registrada para que las autoridades puedan enlazarse. Muy positiva, realmente creo que hemos vivido un momento histórico. Ahora depende de todos nosotros lo que tengamos que hacer, de edificar una justicia, una tolerancia y una intolerancia contra el crimen. Es decir, yo resumo el último eje que hablaba el secretario de Gobernación, hacía alusión a la ética. Yo creo que es muy importante que todos nos decidamos a cumplir los 10 mandamientos. Señor, ¿qué papel importante jugarían ahí la Iglesia en particular? Bueno, la Iglesia está jugando ese papel, la Iglesia está predicando la justicia, está predicando los 10 mandamientos, como yo digo, como síntesis de una ética personal y comunitaria importante. La Iglesia continúa haciéndolo con mucho gusto. Le digo esto, señor, porque grandes delincuentes son católicos y buscan la protección de la Iglesia. En México yo no he visto ningún gran delincuente que se busque la protección de la Iglesia. ¿Se confiesan? Eso es otra cosa. Ajá. ¿Eso deberían de denunciar los señores curas? Yo creo que debemos de vivir todos los 10 mandamientos, una ética sólida, y es la base de esa campaña contra el crimen y es la base de una ética vivida por parte de todos nosotros. Pero ese tipo de cosas deberían de denunciarlos los señores curas en Mire, todas las iglesias chicas y grandes. Eso también ustedes lo denuncian, ustedes también son parte de la opinión pública, quizás tengan ustedes más obligación de denunciarlo que nosotros. Perfecto, gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Para Televisión Azteca, su opinión en torno a esta cruzada contra la delincuencia. Pues yo creo que es un gran paso adelante. Obviamente hay problemas de la inseguridad pública acá. El presidente ha utilizado su poder convocatorio para llamar a todas las fuerzas vivas del país. Y especialmente al pueblo mexicano para enfrentar los problemas de la inseguridad y la impunidad. Yo creo que este es un gran paso, es de importancia no solamente para los mexicanos, sino por todas las personas que visiten a México, que quieren invertir en México. Entonces, hay inseguridad en todas partes del mundo,
pero con buenos planes pueden enfrentarlo y bajarlo. ¿Es satisfactorio desde su punto de vista esta nueva cruzada, esta propuesta? Pues no es para mí decir si algo es satisfactorio o no. Esta es una decisión de mexicanos, pero yo creo que es un buen paso. Sí, muchas gracias. Gracias, señor. Es una de las 3 prioridades de mi administración: el pleno empleo, la educación de excelencia y la seguridad. Nuevo León, dentro del contexto nacional, es de los mejores estados en lo que respecta a seguridad, pero no estamos satisfechos ni contentos. Por ello aplaudo este programa del presidente de la República, lo respaldo. Hemos firmado hace ya algunas semanas un convenio con la Secretaría de Gobernación en el que va a haber un apoyo presupuestal y técnico para mejorar todavía más los índices de seguridad y abatir la criminalidad que tenemos. Quiero hacer la aclaración que, en mi opinión, y la comparto con la mayor parte de los gobernadores, este tema de la seguridad no es únicamente presupuestal, policíaco o jurídico. Pasa esencialmente por desarrollo económico, por eso estamos empeñados en pleno empleo. Mucha gente no roba por mala, sino por hambre. Y es un problema cultural. Por ello, en la educación, aplaudo la decisión que ayer se tomó en el Consejo Nacional de Seguridad que sesionamos de incluir al secretario de Educación Pública, porque en la medida que logremos educar mejor a nuestra niñez y juventud y los valores culturales tradicionales de la familia mexicana, podemos abatir los índices de criminalidad y ser un país más seguro, que es una ambición y objetivo compartido por todos. Señor, esto es en cuanto al crimen común, a la delincuencia común, pero en cuanto a los crímenes políticos o todo lo que se da atrás, lo económico, ¿qué hay contra eso? Yo creo que es parte de la distorsión de los valores que esta sociedad tiene, y por esto es un llamado a la reflexión. No se trata de acumular patrimonio por acumularlo, sino es más importante los valores humanos, los valores tradicionales, repito, de la familia mexicana que compartimos, independientemente de los aspectos meramente económicos. Por ello creo que es una atinada iniciativa la que el presidente anunció en su presentación esta mañana, de enviar alguna iniciativa de ley. La estudiaré para, en su caso, hacer lo propio en el Estado de Nuevo León, para legislar con mayor severidad los delitos en torno a la evasión fiscal y en torno a los fraudes financieros. Señor, dicen que en Nuevo León se ha incrementado el narcotráfico. ¿Contra eso qué va a hacer el gobernador? El narcotráfico es estrictamente de competencia de la Procuraduría General de la República. Por supuesto que, como el líder político y social del Estado de Nuevo León, a través de la autoridad policíaca colaboramos con las autoridades federales en este propósito. No se ha incrementado, siempre ha estado presente. De hecho, los índices de criminalidad se han abatido. En los últimos 3 meses ha habido 3 o 4 homicidios en un perfil de traficantes. La Procuraduría de Justicia del Estado, en colaboración con las autoridades federales, ha estado haciendo las indagatorias y las investigaciones correspondientes, y en algunos casos ya hay detenciones y órdenes de aprehensión. Es importante también destacar el concepto que aquí fue señalado de la impunidad. Es necesario que el delincuente sea presentado por la autoridad de policía judicial, de procuración de justicia, ante el juez de su causa, para que éste le aplique la ley. Cuando no logramos eso, y en algunos casos no logramos eso, estamos en una situación de impunidad que alienta el delito. Por ello debemos redoblar esfuerzos, así lo estamos haciendo en Nuevo León, para evitar esto de la impunidad. ¿Se prevé un cuarto recorte? ¿Afectará el presupuesto a la seguridad en el Estado?
Ojalá que no sea cierto esto que usted dice. Hay una situación financiera difícil, hasta ahorita no nos los han anunciado, ya hemos pasado por 3, y en el tema de seguridad siento que es una área de la administración pública que no debemos escatimar recursos, por el contrario, aún en medio de una situación apretada presupuestalmente, debemos destinar los suficientes para hacer frente a esto que está corroyendo nuestra sociedad de la criminalidad. Creando nuevos impuestos. Bueno, no este año, más que nuevos impuestos, yo creo que hay un área de oportunidad enorme evitando la evasión. Muchas gracias. Volviendo al tema de esta reunión, ¿cómo hacer para que este programa que hoy se anuncia pues no quede en uno de los en buenos deseos o en discursos? Entonces, lo que sea. Mire, si bien los funcionarios públicos somos los responsables, para eso nos eligieron, es importante también uno de los conceptos divertidos que en mi trabajo y contacto con la sociedad de mi estado constantemente lo hago. Finalmente, esto de la seguridad es una responsabilidad de todos los ciudadanos. Se mencionaron algunas estrategias y algunas líneas de acción muy concretas y específicas. Cada delito que seamos víctima o que vecinos o amigos o familiares nuestros lo sean, denunciarlo ante la autoridad competente. Segundo, movimientos sospechosos en nuestro barrio, en nuestro lugar de trabajo, inmediatamente dar aviso a la policía. Creo que el trabajo preventivo de la policía es muy importante. Tercero, que efectivamente tengamos los elementos técnicos. La delincuencia tiene muchos elementos técnicos a su disposición, en muchos casos mejores que los de la propia policía. Estoy hablando de bases de datos, computación, telecomunicaciones, aviones, etcétera. Y la policía pues debe ser más eficaz contando con los recursos de la tecnología moderna en la lucha en contra del crimen. Yo tengo la convicción de que llegó el momento de responder con hechos y no solo con palabras. ¿Habría un riesgo ya de no controlar la delincuencia si este programa no llegara a buen terreno, señor? ¿Cuál sería ese riesgo? Bueno, pues el riesgo es de que la convivencia social se deteriore. En la Ciudad de México, caray, es impresionante, la gente ya no sale por las noches. La Ciudad de México tiene una vida nocturna muy rica, una vida deportiva, la juventud, en fin. Hay temor y esto pues va en contra de la calidad de vida a la que esperamos todos los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias. Pregunta. De los gobiernos, sino de la propia sociedad. Pero la economía sería causa también de la situación económica. Claro que sí, todos son factores. ¿Cuál es el grado de cada uno de ellos y cómo se combate es lo que tiene que tener el programa? Otro factor importante es la transición que está ocurriendo en México a una gran velocidad de una sociedad semi-urbana con un peso importante de las áreas rurales a una sociedad en donde es ya la población urbana mayoritaria. Esto genera un cambio en el enfoque de la seguridad. Por ejemplo, en el estado de Puebla aún tenemos una porción importante de la población fuera de las ciudades, ¿no? Entonces el problema de la seguridad es muy distinto al del Distrito Federal. El Distrito Federal no tiene prácticamente nada que sea rural, sino casi simbólico. Nosotros tenemos otros problemas que derivan de esa transición aún inacabada. Tenemos ya los problemas urbanos que son diferentes a los problemas de la violencia y de la delincuencia rural. ¿Y usted en lo personal estaría a favor de la pena de muerte? ¿Usted? Ese es un asunto que ya trató el secretario de Gobernación y lo está planteando a la opinión pública para que exista un análisis sobre ese asunto. Gobernador, ¿no fue este un llamado ya al borde de la crisis en materia de seguridad? Yo lo que creo es que es un llamado oportuno. No es ahorita que se inicia una lucha contra la inseguridad y la violencia y la criminalidad. Lo hemos estado haciendo permanentemente. En el estado de Puebla, por ejemplo, tenemos un Consejo de Seguridad y de participación desde el primer día de mi gobierno. De manera que es un llamado importante al que debemos acudir todos, ¿no?
Señor, ¿será suficiente para tener resultados positivos en el corto plazo como se necesitan? Bueno, yo creo que sí, que lo que tenemos que hacer es cada quien poner su parte, ¿no? Cada estado tiene que profundizar su lucha contra la delincuencia, la federación la suya, los factores que contribuyen a este resultado deben de ponerse alertas, el sector privado tiene que participar, no es una labor exclusiva de los gobiernos, es de toda la sociedad. De manera que los medios de comunicación deben convocar precisamente a que trabajemos todos en esta dirección. Suya, a México unido. A México unido como organización representativa de muchas organizaciones sociales para contribuir al seguimiento eficaz de esta cruzada. No queremos que quede como un plan de gobierno, sino como una realidad que cambie el rumbo de nuestro país. Lo que parece es que de alguna manera la sociedad civil ha estado excluida en ese momento. Por lo menos de la planeación se invitó a 2 personas que dieran su testimonio, por decirlo así, pero ¿han sido excluidos ustedes de este planteamiento? No, desde luego que no. Las propuestas que entregamos al presidente y a las demás autoridades, una gran parte de ellas están incorporadas en el documento y en el discurso del presidente. Por lo menos podemos afirmar que las propuestas han sido tomadas en cuenta. Ahora estamos ya en la lucha por la eficacia, por tener frutos y por mantener la voluntad política. Te agradecemos muchas entrevistas, muchas gracias. Apoyaré las iniciativas para imponer castigos mucho más severos contra delitos de carácter financiero y fiscal que afectan a la economía nacional y para proteger mejor a los usuarios de los servicios financieros. Indigna a los mexicanos ver a personas sobre las que se presume fundadamente que han defraudado a instituciones financieras, a inversionistas y ahorradores, refugiarse en los recovecos e insuficiencias de las leyes vigentes para quedar impunes. Además, debemos encontrar formas para proteger mejor los derechos de las víctimas, pues estos no pueden ser de ningún modo menos importantes ante la ley que los derechos de los delincuentes. Ciertamente, desde que empezó esta administración federal, hemos emprendido diversas acciones para contrarrestar a la delincuencia. Lo han hecho también los gobiernos de los estados y los municipios. Sin embargo, reconocemos
que lo que hemos hecho ha sido insuficiente e ineficiente. Hemos fallado, pero no fracasaremos. Por todo ello, la sociedad exige con toda razón que se actúe ya con decisión y con eficacia. La ciudadanía tiene razón cuando exige con firmeza resultados claros en el combate a la delincuencia. Hoy, los gobernantes de todo México nos unimos para dar respuesta a esta exigencia social inaplazable. Hoy han sido presentadas aquí las estrategias más importantes del Programa Nacional de Seguridad Pública. De ellas, sin duda, una muy relevante es la que establece formas concretas de actuación conjunta entre la Federación, los gobiernos estatales y el gobierno del Distrito Federal. Sin esta coordinación eficaz, ningún programa tendrá éxito, pues como ya se dijo, 95% de todos los delitos que se cometen en el país son del fuero común, es decir, que su investigación y la persecución de quienes los cometen son responsabilidad de autoridades estatales y municipales. Hoy, por primera vez, tenemos un claro mandato constitucional y ya estamos sentando las bases para que esta coordinación sea efectiva, con la firma de 32 convenios entre la Federación y los gobiernos de las entidades federativas suscritos en los meses pasados. Quiero hacer un reconocimiento especial a los señores gobernadores y al jefe de gobierno del Distrito Federal por su voluntad para participar en este esfuerzo que es de todos los mexicanos. Estoy seguro que pondrán su mejor empeño para dar agilidad y eficiencia a las instancias de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sobre la base de esta coordinación, seremos capaces de construir un auténtico sistema en el sentido de que cada una de sus partes esté permanentemente vinculada con las demás. Con la participación decidida de los tres órdenes de gobierno, construiremos un verdadero sistema que nos permita combatir a la delincuencia que no conoce fronteras entre los estados, una delincuencia que brinca de una a otra entidad para cometer sus crímenes o refugiarse. Construiremos un verdadero sistema de seguridad pública que cuente, como explicaba el secretario de Gobernación, con una red de radiocomunicación para que las autoridades puedan enlazarse de manera inmediata. El sistema eficaz que construiremos contará también con un registro completo de los delincuentes y de quienes purgan penas en los centros de reclusión con el fin de facilitar las investigaciones criminalísticas. Contaremos con otro registro de todos los servidores públicos de los cuerpos de seguridad para que quienes sean expulsados por malas conductas en un estado o de una corporación no puedan encontrar trabajo en otros. En el sistema de seguridad pública llegaremos a tener policías bien capacitados y mejor pagados, como corresponde a la importante función social que cumplen. Porque en nuestro país también hay buenos policías, honestos, capaces y orgullosos de servir a la sociedad. En distintos momentos hemos podido comprobar que sí es posible combatir el crimen con eficacia y que sí es posible atrapar a los delincuentes, por peligrosos o por poderosos que sean. Si queremos policías profesionales, deben ser trabajadores con buenas prestaciones de ley y con certidumbre laboral. Por ello, será muy importante establecer de manera gradual el servicio social de carrera en seguridad pública, incorporando a los elementos que vayan demostrando méritos para que la sociedad confíe en ellos. Con el tiempo, haremos de esta carrera una actividad atractiva para los jóvenes.
y lograremos incrementar el número de elementos, tanto preventivos como judiciales, hasta llegar a estándares internacionales respecto a la población de nuestro país. En el sistema de seguridad pública, junto al reforzamiento de las tareas preventivas del delito, fortaleceremos sobre todo la capacidad de investigación de los crímenes y de persecución de los delincuentes. Para ello, paulatinamente se dotará de mejor equipo a los encargados de estas tareas, aprovechando tecnologías modernas. Contar con un nuevo sistema de seguridad pública significa contar por primera vez con una estrategia completa e integral con el fin de que el Estado cumpla su primerísima obligación con la sociedad, que es proporcionar seguridad, y la certeza de que cuando ésta falle se castigará a los responsables de infringir la ley. Yo confío en que las autoridades locales de los estados y de los municipios pondrán toda su voluntad y toda su capacidad para edificar un sistema eficaz de seguridad pública. Confío en que a esta tarea concurrirán también los tres poderes de la Federación, los tres poderes de los estados. Pueden ustedes estar seguros que el gobierno federal pondrá la parte que les corresponde en este esfuerzo común. Sin embargo, el trabajo de todas las autoridades no será suficiente si no contamos con el respaldo y con la participación de la comunidad, de las organizaciones sociales y de los medios de comunicación. Por eso reitero la convocatoria a una cruzada nacional contra el crimen y la delincuencia, en la que unamos los esfuerzos de todos, sociedad y gobierno. Por eso reitero a todos los grupos sociales de todas las regiones la convocatoria a participar en las tareas que habrán de devolvernos la seguridad. Es responsabilidad de todos, en primer lugar, obedecer siempre las leyes, desde las que se refieren a las cosas más importantes hasta los reglamentos de tránsito. Disculpar faltas menores es el camino a la justificación de los delitos graves. Las ciudades del mundo en que se ha logrado combatir con éxito a la delincuencia han adoptado políticas de cero tolerancia hacia cualquier falta contra las leyes. Todos los ciudadanos, donde quiera que nos encontremos y donde quiera que trabajemos, debemos contribuir a generar una nueva cultura de estricto apego a la ley. En esta tarea tiene una muy especial importancia el papel que juegan los medios de comunicación. En nuestros tiempos, nadie como los medios forma y transforma la cultura de las sociedades. Por esto, son ellos quienes mejor pueden difundir la conveniencia para todos de observar la ley. Desde luego, es importante tratar de no convertir la inseguridad y el crimen en espectáculo, ni exaltar aún inconscientemente a los criminales, como lamentablemente ha ocurrido en los últimos días. A los ciudadanos los convoco a denunciar todos los delitos de los que son víctimas. Una de las razones más importantes de que tantos crímenes queden impunes es que solo una proporción muy baja de los que se cometen diariamente son denunciados. Convoco a las organizaciones de trabajadores, campesinos y empresarios, así como a los organismos civiles no lucrativos, a colaborar en los comités de consulta y participación de la comunidad. Estos comités estarán trabajando en coordinación con los consejos locales de seguridad pública. Es mucho lo que la sociedad organizada puede aportar al trabajo de las autoridades y para que los ciudadanos adopten precauciones que reduzcan la posibilidad de ser víctimas de la delincuencia. Señoras y señores, la lucha contra la inseguridad, contra el crimen y contra la delincuencia
es una lucha de todos, que entre todos ganaremos si unimos nuestras fuerzas. Los mexicanos no permitiremos que esta lucha la ganen los delincuentes. No será fácil, por el contrario, tomará tiempo y mucho esfuerzo. Varias de las estrategias que aquí se han presentado requieren de 1 o 2 años para madurar. Sin embargo, sí podemos proponernos en esos 2 años detener claramente el crecimiento de la inseguridad y empezar a tener resultados que puedan verse claramente. Con el esfuerzo unido de todos, recuperaremos la seguridad en nuestros hogares, la seguridad de las calles y las plazas públicas, de los medios de transporte, de los sitios de recreo, de los lugares de trabajo, de los caminos y del campo. Trabajando con propósitos comunes, daremos a nuestra patria una nueva seguridad. Seguiremos trabajando todos, seguiremos desplegando nuestra cultura en libertad. Conseguir la seguridad que todos deseamos será uno más de los logros con los que estamos construyendo el México fuerte, justo y democrático que anhelamos para nuestros hijos. Muchas gracias. Fueron consignadas 240, 20, 22 y 123. Junto con la Secretaría de Educación Pública también tendrá capacidad para almacenar 50 millones de huellas dactilares, de tal manera que cualquier huella registrada para que las autoridades puedan enlazarse, corresponde en este esfuerzo común. Si es mucho lo que la sociedad organizada puede aportar al trabajo de las autoridades y para que los ciudadanos adopten precauciones contra delitos de carácter financiero. Invitan a los mexicanos a ver a personas sobre las que se presume fundadamente que hay formas para proteger mejor los derechos de las víctimas, pues estos no pueden ser de ningún modo las estrategias más importantes de la eficiencia a las instancias. Desde esa fecha, como Cámara, nos comprometimos a realizar esfuerzos para colaborar con todas las autoridades posibles en la eliminación de este cáncer social que mucho lastima a nuestro país. Desde entonces, hemos participado intensamente en las reuniones. De cada 100 delitos que se cometen en el país, 95 son del fuero común. Es decir, que su investigación y la persecución de quienes los cometen son...
Cuauhtémoc Cárdenas, señor presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Eduardo Burs, señor presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, José Antonio Fernández González, señores expresidentes de esta organización, señores integrantes del Consejo Directivo de la Canaco, señoras y señores. Me da mucho gusto celebrar con ustedes el 124 aniversario de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Los felicito por su compromiso de mantener en armonía los intereses de este gremio, los de la ciudad capital y los de nuestra patria. Felicito especialmente a su dirigente, José Antonio Fernández González, por su responsabilidad y diligencia al frente de la organización comercial más antigua de México. Le agradezco sus palabras de aliento y agradezco sobre todo la manera directa con que se ha referido a los problemas que más preocupan a los comerciantes establecidos en la Ciudad de México. Quiero decirles que el Gobierno de la República está resuelto a poner la parte que le corresponde al lado de todos ustedes, al lado del Gobierno del Distrito Federal, para alcanzar la ciudad próspera, segura y equitativa que todos anhelamos. Al trabajar unidos, poniendo por delante lo que nos identifica, podemos encontrar mejores soluciones a los problemas más sentidos por la población, como el de la seguridad pública, al que aquí se ha hecho referencia. Los mexicanos no estamos dispuestos a esperar más tiempo para enfrentar con eficacia la inseguridad pública. Hoy por la mañana, con la presencia de los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno del Distrito Federal, se dieron a conocer las principales estrategias del Programa Nacional de Seguridad Pública. En esa reunión reiteré la convocatoria a las autoridades locales y a la ciudadanía, así como a los medios de comunicación, a unir nuestros esfuerzos en una cruzada nacional contra el crimen y la delincuencia. Aprovecho esta ocasión para convocar a esta Cámara y a todos sus integrantes a unirse a esta cruzada, a colaborar con el Gobierno del Distrito Federal y con las autoridades federales en las acciones del programa de seguridad, pues solo con la más decidida participación de todos ganaremos la batalla a la delincuencia. El Gobierno del Distrito Federal ha manifestado su firme decisión y su voluntad de trabajo con el fin de impulsar una nueva cultura de apego a la ley, de profesionalizar los cuerpos de policía, de reorganizar el trabajo de las instituciones de procuración de justicia para hacerlo más eficaz y transparente, de unir y orientar el trabajo de la sociedad organizada para cerrar espacios a la delincuencia. Tengo la certeza de que los miembros de esta Cámara pondrán su parte para conseguir el propósito común de fortalecer la seguridad pública, fundamental para nuestro futuro. Actuando juntos, con perseverancia y eficacia, se dará a la ciudad las condiciones de seguridad que merecen sus habitantes y que esperan quienes la visitan. Esta confianza tiene fundamentos en hechos. Recientemente, las autoridades del Distrito Federal, como las de otras entidades federativas y las autoridades federales, han logrado resolver casos que han preocupado a la opinión pública y han logrado la detención de peligrosos delincuentes. Desde luego, no se trata de una tarea fácil, por el contrario, se requiere remontar insuficiencias, incompetencias y aún complicidades acumuladas por muchos años. Pero hoy tenemos ya por primera vez una estrategia completa e integral, compartida por las autoridades del Distrito Federal, de todos los estados y de la Federación. Compartir propósitos de este modo será sin duda la base del éxito que todos lograremos contra el crimen y la delincuencia. En este esfuerzo será también muy importante, como ya se dijo, la participación del Poder Legislativo,
pues se requieren mejores leyes para castigar e inhibir a la delincuencia, que hoy aprovecha insuficiencias del marco legal para evadir la acción de la justicia. Yo confío en que el Honorable Congreso de la Unión resolverá las iniciativas de ley que el Ejecutivo Federal ha turnado y las adicionales que turnaré para su consideración. La nueva ética de responsabilidad política y respeto a las leyes que propicia la democracia está también en la base de la solución a otros problemas complejos como el de la economía informal, que también aquí se ha mencionado. Me satisface mucho la claridad con que se han planteado las diversas razones de este problema, que tiene raíces sociales, políticas, económicas y jurídicas. Comparto con ustedes la convicción de que la economía informal y sus implicaciones deben ser abordadas con acciones específicas a partir de un enfoque integral. Por eso, el esfuerzo que realiza el comercio organizado al lado de las autoridades del Distrito Federal para encontrar salidas a este problema merece ser reconocido y apoyado, como lo reconoce y lo apoya el Gobierno de la República en el marco de sus atribuciones. Asimismo, reafirmo nuestro compromiso con una simplificación fiscal y administrativa que favorezca el desarrollo de la actividad empresarial legalmente establecida. Trabajando unidos, contribuiremos a que la empresa privada siga cumpliendo su función social y generando los empleos y los recursos que demanda el crecimiento con justicia que anhelamos para esta capital y para todo México. Señoras y señores, la economía de México es una economía abierta y por ello expuesta a los fenómenos que ocurren en la economía global en que participamos, efectos tanto positivos como algunas veces negativos. Participamos en la economía global porque creemos en la actividad emprendedora que, como bien ha sintetizado José Antonio Fernández, encuentra oportunidades donde otros ven límites. Nuestra economía es una economía de mercado con compromiso social, en la cual se promueven cada vez más actividades productivas y comerciales para crear los empleos que tanto se necesitan y se generan recursos para satisfacer las necesidades más apremiantes de la población. Porque creemos en una economía de mercado con compromiso social, los mexicanos nos hemos esforzado en edificar las bases sólidas para un crecimiento perdurable de nuestra economía. Estas bases sólidas nos han permitido y nos van a seguir permitiendo enfrentar mejor que otros países en desarrollo las consecuencias negativas de la inestabilidad financiera internacional que se vive desde el año pasado y que lamentablemente se ha agudizado en días recientes como resultado de los acontecimientos en Rusia. Afortunadamente, gracias al esfuerzo de todos los sectores productivos y a la disciplina fiscal y monetaria que hemos mantenido y seguiremos manteniendo, dichos fenómenos nos encuentran mejor preparados para enfrentarlos con serenidad y con confianza. Como nunca antes, México ha fortalecido su capacidad exportadora no petrolera. A diferencia de momentos anteriores, no tenemos ahora grandes vencimientos de deuda comprometidos con el extranjero para el corto plazo. A diferencia de otras ocasiones, nuestras reservas monetarias en dólares son muy importantes. El régimen de libre cambio con ajuste flexible que hemos adoptado para nuestro peso permite a la economía superar las dificultades a menor costo. Indicadores como el crecimiento del 5.4% en el PIB durante el primer semestre y la continuada recuperación del empleo avalan la certidumbre en la firmeza de nuestra economía. Esto es algo que debe hacernos ver con seguridad y confianza nuestro presente y nuestro futuro, porque refleja que a pesar de los problemas y los obstáculos, vamos por buen camino. Esto es algo que debe motivarnos a todos a propiciar los acuerdos de largo alcance que nos permitan trabajar con la certeza de que nuestra economía puede seguir creciendo de manera firme y prolongada, como lo demandan los desafíos del siglo
que está por iniciar. Estoy seguro que el comercio organizado de la Ciudad de México sabrá aquilatar positivamente las lecciones de esta experiencia. Estoy seguro que los comerciantes organizados de la capital habrán de seguir aportando su mejor esfuerzo para alcanzar la prosperidad y la justicia que México necesita y merece. Por ello, los felicito por este aniversario, por estos primeros 124 años de vida de la Canaco de la Ciudad de México. Felicidades a todos. También, como dato curioso, diré que había negros y negras trabajando, que en los libros eclesiásticos he encontrado partidas de nacimiento y de defunción de negros, de hijos de negra y de padre desconocido, lo que significa que abusaban mucho en todos sentidos de las mujeres negras. La Plaza Jáuregui en 1853 se inundó. El río lo tenemos muy cerca en lo que ahora se llama Avenida Río Mixcoac, solo que entubado, pero era caudaloso, daba agua, dotaba de agua durante 6 meses y medio a iglesias, a fábricas, a pueblos. Y en agosto de 1853 el río se salió, penetrando el agua por un callejón que tenemos enfrente y que se llama el Callejón del Diablo. En ese tiempo todavía no se llamaba así. El agua se llevó los muebles de la reciente escuela municipal que se ubicó en un portal que también tenemos al frente, el portal de la familia Banderas, de la casa de la familia Banderas. Y se llevó parte de la casa cural, lo mismo que inundó el cementerio. Otro dato curioso es que se recaudaron 538 pesos para cubrir los daños y que todavía sobraron 23 pesos después de haber reparado la parroquia y dotado a la gente que perdió sus pertenencias de las mismas. Aclarando también que el periodista que convocó a esa colecta dijo que no darían dinero a los afectados porque se emborrachaban y se quedaban igual. Bueno, yo creo que hay mucho que seguir platicando con la señora Matilde Reyes, así que yo los invito a que sigan con nosotros en este espacio 22, porque también vamos a hablar de los pobladores de Mixcoac. Creo que es muy importante, pues simplemente son los que hacen la vida de este lugar. Ven ustedes las imágenes en este marzo de 1997, esto es Mixcoac ahora. Patricia Pensado y Leonor Correa, de alguna manera con la colaboración de muchas de las personas que viven aquí, porque este es un libro que recoge pues la narración, el recuerdo, todo lo que fue el acercamiento con las personas. Después de este libro, ¿ustedes qué concluyen? ¿Que todavía hay una identidad de barrio que predomina? Bueno, eso es algo complicado. En realidad pensamos que sí hay una identidad, sobre todo en aquellas personas que a pesar de que, no a pesar, digamos, de que aunque son jóvenes, han visto, han crecido, ¿no?, en esta parte de la ciudad, ¿no? Es decir, nos referimos a aquellas personas que vienen, ¿no?, o que sus abuelos, sus padres estuvieron aquí habitando, ¿no?, esta zona, ¿no?, y que de alguna manera ellos tienen un apego, ¿no? Sienten el lugar como una parte importante de su vida, ¿no? Sobre todo también porque en este lugar, ¿no?, han transcurrido años que son muy importantes en general, ¿no?, para la vida de cualquier ser humano, ¿no? Pero en relación a los nuevos habitantes o a estos habitantes itinerantes del lugar, pensamos que esta identidad se ha diluido, ¿no?, como que se ha desdibujado, ¿no?, como que no es tan significativo el vivir en un lugar determinado, ¿no? Y bueno, esto no solamente ocurre en Mixcoac, sino en otras zonas o lugares, ¿no?, de la ciudad. Y bueno, como que esto también es un fenómeno
común y generalizado de cómo se ha ido desarrollando y creciendo esta ciudad, ¿no? Porque finalmente como que en el proceso de urbanización como que se intenta desdibujar, ¿no?, el espacio, ¿no? Como que no se pretendió nunca preservarlo. Mixcoac es número 12, Plaza Valentín Gómez Farías número 12, Colonia San Juan Mixcoac. Muy bien, ustedes pueden consultar, leer y disfrutar este libro de Patricia Pensado y de Leonor Correa. Gracias por estar aquí en Espacio 22 y vamos a ver qué nos reserva la biblioteca de nuestro canal. Lo que es ahora la Avenida Insurgentes, antiguamente se llamaba la Calzada Nueva, y tuvieron que rellenarla porque eran puros hoyos. Esta colonia de San Juan, Extremadura, era un hoyo grandísimo. Era el antro de los que íbamos a la escuela para las peleas. Sí, empezaban en la escuela y ahí terminaban. Claro, en Actipan había muchas ladrilleras. Cuando mi abuelo pintó un atardecer, ahí en la esquina de Insurgentes y Actipan, ahí estaba una ladrillera precisamente. Sí, el suelo era, o sigue siendo seguro, de una tierra extremadamente extraordinaria. Ahí era donde se establecían las fábricas para hacer ladrillo. Hacían pozos, sacaban el barro, lo hacían tabique, iban dejando pozos. Había un pozo muy grande que era lo que es exactamente el puerto de Liverpool. Bien, ahí había que se echaba 1000 diarios. Que esperar la llegada del tren, venían gentes a vender aquí comida, ¿sí? Y las señoras estas, con el propósito de vender o atraer la atención de los clientes, al ofrecer la comida decían, por ejemplo, al ofrecer tacos de mole, arroz, ofrecían su mercancía diciendo, le echo una pierna o le echo las dos. Lógico, ellas se referían a las piernas de pollo, pero ahí actuaba la mentalidad del cliente, ¿sí? Y lógico, hacía que las gentes, pues, vamos, por simpatía, aún sin hambre, se compraran esa mercancía. Actipan también fue un lugar donde el zapatismo cundió con mucha fuerza. Diríamos, el personaje más importante que tenemos de esa época es el general Joaquín Camaño, sí, fue el lugarteniente de Emiliano Zapata. Me platicaba en días pasados su hija, que con un dato curioso, a él le habían matado su caballo, se encontraba él dentro de los límites del estado de Puebla, y llegó a entrevistarse Zapata con él, eran conocidos, eran muy amigos, y se ofreció a darle un caballo. Lo curioso de esto, era un caballo muy grande, muy bonito, y que, por desgracia, en una de las luchas que hubo, cuando lo fueron persiguiendo cerca de Marcelino Rodríguez, rumbo a Callehuacán, atravesando entre los campos,